Bueno, en esta mañana me gustaría compartiros una pequeña reflexión en la que, como ya Alain también nos ha comentado, vamos a hablar de la mirada. Vamos a hablar de la manera en la que vemos el mundo que nos rodea. Y como veis en el cartel, he tenido a bien titular este mensaje Ojos abiertos, espiritualidad de la mirada. Y antes de entrar en harina con este mensaje, me dice Yonander que me tengo que mover un poco a la derecha. ¿Ahí bien? Perfecto. Antes de entrar en harina con el mensaje, me gustaría compartiros algunas preguntas que van a estar constantemente acompañándonos a lo largo de este mensaje, como un telón de fondo. Y entre estas preguntas tenemos las siguientes. ¿Cómo miramos el mundo que nos rodea? ¿Cómo miramos a las personas que nos encontramos a lo largo de nuestro camino? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Cómo miramos los retazos de nuestra propia historia? Y dando un salto más, ¿nuestra fe y nuestra espiritualidad tienen algo que decir acerca de nuestra mirada? ¿Qué aprendemos cuando vemos la mirada de Jesús? La manera en la que Jesús ve a las personas, la manera en la que Jesús se ve a sí mismo y la manera en la que Jesús ve el mundo que le rodea. ¿Y en qué se diferencia esa mirada de Jesús de la nuestra? Y, por supuesto, ¿qué significa realmente eso de tener los ojos abiertos? Os invito a compartir esta reflexión en los próximos minutos y a que de alguna manera cada uno, cada una podáis responder a estas preguntas de manera personal. Si conociéramos el verdadero fondo de todas las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Siempre que vuelvo a esta frase, que aunque se ha cortado, es de Graham Greene. Vamos a ver si podemos hacer que aparezca Graham Greene en pantalla. No, Graham Greene se ha ido para no volver. Así que está ahí. Graham Greene. Siempre que vuelvo a esta frase de este autor, era un escritor y un crítico literario británico. Y siempre que leo esta frase suya, pienso que expresa de una manera profundamente bella el corazón amante y compasivo de Dios. A lo largo de la gran historia de la Biblia, descubrimos a un Dios que se nos presenta y se nos da a conocer impulsado por el amor, por la gracia y la compasión. Y ese Dios, ese creador del universo, también es aquel que conoce el fondo de todas las cosas. Realmente, Dios es aquel que cumple la premisa de esta frase, ¿no? Es aquel que conoce el fondo de todas las cosas, aquel que nos conoce profundamente y que además de conocernos profundamente, nos ama profundamente. Pero ese amor y esa compasión que Dios nos muestra no son a pesar de nosotros, sino precisamente por nosotros. Precisamente porque Dios conoce en lo profundo, es que puede amarnos profundamente. Precisamente porque Dios nos conoce en lo profundo, es que puede amarnos profundamente. Porque como tan bien expresa el Salmo 103, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece también Dios de nosotros. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Y por eso su compasión, su amor y su misericordia son eternas. Porque Dios conoce en lo profundo y precisamente por ello, y no a pesar de ello, nos ama profundamente. Y esto tiene mucho que ver con la mirada, con la manera en la que Dios nos ve. En varias ocasiones hemos hablado de la antropología hebrea, de la manera concreta en la que los hebreos comprendían al ser humano. Una mirada profundamente integral. Y me gustaría volver un momentito sobre este tema. Hemos hablado muchas veces de cómo en la cosmovisión hebrea al ser humano se lo comprende en 3 niveles. Corazón, lengua o boca y manos. Es decir, voluntad, palabra y acción. Voluntad, palabra y acción. Y cada uno de estos 3 elementos está vinculado con otro, con un órgano que le acompaña. El corazón con los ojos, la boca con los oídos y las manos con los pies. Por lo tanto, desde la mirada hebrea,
Cuando hablamos de los ojos, cuando hablamos de la mirada, también estamos hablando del corazón. Pero ojo, nunca mejor dicho. En este paradigma, el corazón no representa únicamente las emociones y los sentimientos. Nosotros como occidentales tendemos a, ¿no?, influidos por el romanticismo, tendemos a pensar que el corazón es la sede de los sentimientos, de las emociones. Pero en la perspectiva hebrea, hablar del corazón es hablar de nuestra voluntad, pensamiento y emociones, todo junto. El corazón para el hebreo es aquello que somos en lo profundo, aquello que verdaderamente somos. Y nuestra mirada está vinculada con ello, con lo que realmente somos. Al fin y al cabo dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Por lo tanto, en la antropología hebrea, tanto el corazón como los ojos hacen referencia a esa realidad profunda de las cosas. Una mirada que va más allá de la superficie, que va más allá de lo aparente, de lo externo. Y confieso que cuando estaba reflexionando sobre esto, me vino directamente una referencia pop que no podía evitar mencionar y que seguro que la mayoría supongo que conoceréis. Se trata de Avatar. ¿Cuántos aquí habéis visto alguna película de estos seres azules y alargados con 4 dedos? ¿Cuántos aquí? A ver. ¿Todo el mundo ha visto película Avatar? Esta gente, ¿no? Los Na'vi, gente curiosa donde los haya, ¿verdad? Pero lo interesante, lo que hoy nos ocupa, es lo siguiente. En la cultura y la tradición de esas criaturas hay un concepto que conecta directamente con lo que estamos hablando acerca de la mirada y con esa comprensión hebrea del ser humano. Y lo tenéis en pantalla. Oel engati kameye, te veo. Cuando los Na'vi expresan estas palabras, este te veo, a otra persona que tienen delante, lo que quieren decir, precisamente, es que su mirada conecta con la realidad profunda de la persona que tienen enfrente, con su esencia, con su ser, con lo más profundo. Te veo. Para los Na'vi decir te veo es lo mismo que decir te conozco, de verdad, y te respeto por ello y te comprendo, tal y como verdaderamente eres. Empatizo profundamente con tu realidad más profunda, con tu corazón y con tu esencia. Oel engati kameye. Y creo que en muchos sentidos, esta es la mirada que encontramos en el corazón amante de Dios. Y de manera mucho más concreta y personal, en la mirada de Jesús. Ese Jesús que es capaz de ver a las personas en lo profundo de su corazón, en su esencia, y amarlos profundamente. No a pesar de lo que son, sino precisamente por ello. Y esa misma mirada somos llamados e invitados cada uno de nosotros y de nosotras. Una mirada de ojos abiertos. A lo largo de los evangelios nos encontramos con una constante. Un Jesús con los ojos muy abiertos, que mira atentamente la realidad que le rodea, que dirige su mirada hacia una persona o hacia un grupo de gente, y movido por la compasión, actúa de una manera concreta, de una manera liberadora, de una manera transformadora, de una manera perdonadora. Podríamos leer un montón de textos, pero Mateo capítulo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. La mirada de Jesús es atenta y compasiva, y esa mirada orienta su praxis, orienta sus acciones de una manera muy concreta. Luego vamos a hablar un poquito más de este concepto de la compasión, pero lo cierto es que tendríamos un montón de textos que nos permitirían hablar de la mirada de Jesús. Constantemente se nos dice Jesús vio a tal persona, Jesús vio esto o aquello. Pero hay un texto que me parece especialmente relevante. Y si habéis sido curiosos o curiosas, bueno, Alain ya también nos lo ha adelantado, ya sabréis de qué texto estamos hablando. La conocidísima parábola del buen samaritano. Es un texto, curiosamente, en el que Jesús no es el protagonista, evidentemente, pero Jesús es el que cuenta la historia. Por lo tanto, de alguna manera Jesús nos está hablando directamente ahí, ¿no? Por situarnos en el contexto de esta historia, un maestro de la religión judía se acerca a Jesús. Conocemos este texto. Se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Jesús,
¿Qué tengo que hacer yo, como buen maestro judío, para alcanzar la vida eterna, la vida abundante, la salvación integral? Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué dice la ley? Tú que eres entendido. Y este hombre le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde: correcto, muy bien, chaval, examen aprobado. Haz eso y vivirás. Haz eso y experimentarás la verdadera salvación. Pero Lucas nos dice que este maestro no se acerca a Jesús para aprender cositas, para ampliar su conocimiento, para interesarse realmente por lo que Jesús tiene que decir. No. Lucas nos dice que este maestro se acerca a Jesús para ponerle a prueba, para pillarle, para intentar dejarle en evidencia o desacreditarle. Así que el maestro le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí comienza nuestra historia. Jesús le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que le robaron cuanto llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo, un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó junto al herido, y al verlo, se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien a este hombre. Si gastas más, te lo pagará a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó: pues vete y haz tú lo mismo. Esta parábola tiene un montón de capas de significado y podríamos hacer cientos de mensajes sobre temas completamente diferentes solo con esta pequeña historia que Jesús nos dejó. Pero hoy estamos hablando de la mirada. Y creo que este texto tiene mucho que decirnos acerca de la mirada que Jesús nos muestra. En ese sentido, la parábola del buen samaritano tiene algo muy interesante que decirnos. Porque con esta parábola, Jesús nos está ofreciendo claves muy importantes sobre la manera en la que vemos el mundo, sobre la manera en la que miramos, y cómo esa mirada puede convertirse en un instrumento de transformación, en un canal para que el Evangelio se haga realidad en nuestra historia, para que la buena noticia se encarne y se haga real en nuestras vidas, para que nosotros mismos nos convirtamos en una buena noticia para las personas que nos rodean. Esta parábola nos habla de una persona que fue asaltada en el camino a Jericó, golpeada, robada y dejada medio muerta en el suelo. Para esta persona, el sacerdote que pasó por allí evidentemente no fue una buena noticia, ni tampoco el levita. Ambos vieron, pero pasaron de largo. Sus ojos, aunque aparentemente abiertos, estaban cerrados a la realidad sufriente de esta persona. Quizá por miedo, quizá por prejuicios religiosos, quizá por simple apatía. No lo sabemos, no se nos dice y probablemente ni siquiera importa. La realidad es que vieron, pero pasaron de largo. Sin embargo, de pronto aparece este samaritano que es capaz de captar la necesidad del herido, dejarse afectar por ella y actuar eficazmente para salvar su vida. Y aquí la ironía provocativa de Jesús pues no puede ser mayor, ¿verdad? Un samaritano se convierte en buena noticia para el herido. Una persona samaritana con la que ningún judío decente y honorable se atrevería a compartir ni media palabra. Pensad que por no relacionarse con estos samaritanos, los judíos del norte de Palestina bordeaban Samaria y hacían un viaje más largo de la cuenta solo por no pisar suelo samaritano. Hasta ahí llegaba el prejuicio. Aunque judíos y samaritanos compartían la fe en un mismo Dios, los samaritanos tenían varias creencias que escandalizaban fuertemente a los judíos. Y este samaritano es el personaje que Jesús decide emplear para protagonizar esta historia tan ejemplar. Un maestro de la ironía era Jesús, un auténtico maestro de la ironía. El texto nos dice que el samaritano, al ver al herido, tuvo compasión de él. Se acercó
vendó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su propia montura y lo llevó hasta la posada más próxima, donde cuidó de esta persona y pagó lo necesario para su manutención. Lo interesante es que toda esta secuencia de acciones viene iniciada y detonada por un acto concreto, que es una mirada compasiva, una mirada muy concreta y especial. El samaritano abre sus ojos y toma conciencia de aquello que tiene delante de él, una persona que sufre y necesita ayuda. Pero esta visión por sí sola no es suficiente. El sacerdote y el levita también vieron a una persona necesitada en el camino, pero su mirada no les llevó a tomar partido por esa persona, no les llevó a acercarse. La realidad es que hay diferentes miradas. Hay ojos que parecen estar abiertos y, sin embargo, están profundamente cerrados. Tanto el sacerdote como el levita miran, pero miran desde la distancia, sin dejarse afectar por la situación de la otra persona. La realidad del otro no les interpela, no les dice nada. No les importa lo suficiente como para hacer el esfuerzo de alterar sus propios planes de viaje y acercarse a la persona. No hay amor compasivo, no hay verdadera conexión con la otra persona. En contraste, la mirada del samaritano está profundamente abierta a la realidad de la persona que tiene al lado. Y esa mirada le lleva a solidarizarse con su destino y a poner en práctica un amor comprometido y un amor transformador. La mirada del samaritano es capaz de atravesar todas las barreras y los prejuicios que esta persona podría tener y llegar a la esencia, llegar al corazón. El texto nos dice que el samaritano sintió compasión. Y esa expresión en el texto griego es muy gráfica y sonora. Splagnitzomai. Splagnitzomai. Literalmente, conmoverse las entrañas. Tener algo dentro de tus tripas que te está quemando por dentro, que te está removiendo y que necesitas sacarlo fuera antes de que te destruya. Necesitas sacarlo fuera para poder estar en paz. Splagnitzomai. Compasión en el sentido más fuerte de la palabra. Compasión, palabra latina que también viene del griego. En este caso, simpatia, simpatía en español. Y literalmente simpatía significa compartir el pathos. ¿Y qué es el pathos? El mundo interior de la otra persona. Compartir su realidad más íntima. La compasión o la simpatía nos lleva a identificarnos con la otra persona de tal forma que su dolor, su realidad, su pasión, de pronto se vuelve nuestra. De pronto se vuelve nuestra. Y duele, se siente y se experimenta como si uno mismo estuviera dentro de la piel de la otra persona. Compasión. Y precisamente porque te duele, porque se siente y porque se experimenta dentro, te ves movido y te ves impulsado a hacer algo, a tomar partido, a aliviar esa situación, a hacer lo posible para que la realidad cambie y el dolor desaparezca. O si no es posible, que al menos ese dolor o esa realidad se vuelva más ligera y más llevadera. Así es como brota la acción, a partir de una mirada de ojos abiertos, que es sensible a la realidad que le rodea y que quiere poner remedio al dolor de la otra persona, que de pronto resulta que también es mi dolor. De pronto resulta que también es mi dolor. El samaritano se identifica con el herido y entonces el texto nos dice que se acercó a él. La identificación compasiva con la otra persona le lleva a querer acercarse, a romper las barreras, a hacerse próximo o prójimo de la otra persona, a querer entrar en su mundo para poder conocer mejor sus necesidades y actuar sobre ellas. Y aquí es interesante porque Jesús le da la vuelta a la tortilla, a la preguntita nada inocente del maestro. El maestro de la ley quería saber quién es realmente su prójimo. Quería poner límites o líneas claras al mandamiento del amor. Y Jesús viene a decirnos que esa pregunta que este hombre ha hecho es completamente irrelevante e inútil. Y por eso ni siquiera le responde, no pierde ni tiempo en responder a esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué más da esa pregunta? Jesús no responde en ningún momento a la pregunta que el maestro le ha hecho.
responde a la pregunta que él considera que debe ser respondida. Lo que Jesús le dice es, ¿quién crees que se hizo prójimo del hombre herido? Le ha dado la vuelta a la tortilla. Porque la cuestión no está en saber quién es mi prójimo. Lo que importa es si yo estoy dispuesto a convertirme en prójimo de aquellas personas que me rodean. Lo que importa no es saber quién es mi prójimo, sino si yo estoy dispuesta a convertirme en prójimo o prójima de aquellos que me rodean. Pero para poder dar este salto, es fundamental estar dispuesto a salir del propio mundo, de los propios intereses, de las propias preocupaciones. Estar dispuesto a correr riesgos y alterar los propios planes. El samaritano deja de lado sus planes de viaje, lo que él tendría en la cabeza cuando estaba haciendo ese camino. Deja todo eso a un lado, deja a un lado su seguridad, deja a un lado incluso quizás su pureza religiosa y lo hace para entrar en la realidad de la persona tirada en el camino, para captar sus verdaderas necesidades, para captar sus verdaderas necesidades y dejarse afectar por ellas. Y en definitiva, para traer salvación a la vida de esta persona. Porque eso es lo que hace literalmente este samaritano, trae salvación a la vida de una persona que estaba literalmente muerta. Y de esta forma, el samaritano heterodoxo, hereje, se convierte en una verdadera buena noticia para aquel herido. El samaritano se convierte en evangelio. Y el motor de este milagro, de esta conversión, es una mirada fundamentada en la compasión. El origen de este milagro es una mirada fundamentada en la compasión. Porque la compasión es el motor para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestro mundo. Es interesante que Jesús, cuando cuenta esta historia, habla, ¿no?, de que casualmente pasaba por allí tal persona. Qué diferente a quizás cómo lo contaríamos nosotros, ¿no? Jesús reconoce que es una casualidad que ese samaritano aparezca en escena. Es una casualidad, pero se convierte en un milagro porque esa casualidad ocurre con una persona que tiene la mirada abierta. Y entonces Dios puede usar la casualidad, el azar, para convertirlo en un auténtico milagro. Interesante esto. Lo interesante también de esta historia es que el protagonista, ese samaritano, realmente es un fiel reflejo del propio Jesús. Es Jesús, literalmente. Es un reflejo de lo que Jesús hace constantemente. La misma historia de la encarnación nos habla de un Dios que mira a su creación con una mirada profundamente compasiva. Y como en Avatar nos dice, os veo profundamente. Y esa mirada de ojos abiertos le lleva a abandonar su estatus, a abandonar sus privilegios, a abandonar su divinidad y a asumir el riesgo de hacerse uno de nosotros. Dios deja a un lado su gloria para hacerse humano y de esa forma se acerca, se hace prójimo de la humanidad, se identifica profundamente con nosotros y desde ahí, desde dentro, nos muestra su verdadera divinidad también y nos sana, nos transforma, nos libera y nos lleva al hogar. Y a este eterno misterio de amor y de bondad lo llamamos evangelio, buena noticia de salvación. Por lo tanto, ¿qué significa realmente tener los ojos abiertos a la luz del ejemplo de Jesús? Una mirada de ojos abiertos es aquella que nos invita a estar despiertos frente a la realidad que nos rodea. Al fin y al cabo, nuestro amor a Dios se expresa y se realiza en nuestro trato con las demás personas, en nuestro encuentro con ellas. ¿Cómo miramos el mundo que nos rodea? ¿Cómo miramos a las personas que nos encontramos a lo largo del camino? Una mirada de ojos abiertos es aquella que nos permite ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en todas las realidades y en todas las relaciones. Porque si algo nos enseña el misterio de la encarnación de Dios, es que a través de lo humano es donde nos encontramos con lo divino. El samaritano fue un instrumento que Dios usó para traer salvación a la vida de aquella persona tirada en el camino. Dios se hace carne y buena noticia a través de ese samaritano. Por eso una mirada de ojos abiertos es tan fundamental. Una mirada que es capaz de ver la realidad y ver al ser humano con la mirada compasiva del mismo Dios. Capaz de ver las huellas de lo eterno en medio de nuestra cotidianidad
y capaz de dar el salto para formar parte de ese impulso divino. Pero esta mirada no solo tiene consecuencias de puertas afuera, y aquí ya me salgo del alcance que tiene la parábola, pero creo que también es parte de esta mirada de ojos abiertos. Una mirada de ojos abiertos también tiene implicaciones muy profundas en la manera en que miramos hacia adentro, hacia nosotros mismos. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Cómo miramos los retazos de nuestra propia historia? Una mirada de ojos abiertos es aquella que nos permite contemplar nuestro mundo interior y nuestra intimidad sin miedo, sin temor, ayudándonos a poner en valor lo auténtico que hay en nosotros, lo bello, lo bueno y lo verdadero que habita en nosotros como imagen de Dios. Pero también somos conscientes de que cuando miramos a nuestro interior, también nos encontramos dragones y demonios. De ahí que necesitemos esa mirada de Dios, esa mirada que es capaz de conocernos en lo profundo y de amarnos precisamente por ello y no a pesar de ello. Ese Dios que conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es tan importante la manera en la que vemos nuestra propia historia. Es tan importante esto. Gran parte de nuestros problemas, ansiedades, depresiones, insatisfacciones, resentimientos y tantas otras realidades que nos amargan la vida y nos esclavizan, tienen su origen en la manera en la que vemos los retazos de nuestra propia historia y de nuestro camino vital. Tienen que ver con la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Nadie puede cambiar el pasado, ni las cartas que nos repartieron en la vida, pero sí que podemos cambiar la manera en la que vemos esa realidad. Eso sí que podemos hacerlo. Y somos muchísimo más que el resultado de nuestras malas experiencias y de nuestros traumas vitales. Somos mucho más que todo eso. Somos mucho más que víctimas de una historia que parece que no podemos cambiar. Todos tenemos una vida llena de luces y de sombras y tenemos el gran reto de aprender a aceptar aquello que debe ser aceptado, a perdonar aquello que debe ser perdonado, a soltar aquello que debe ser soltado y agradecer aquello que debe ser agradecido. Y entonces poder echar la vista atrás y proclamar como el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En ese sentido, el Dios de Jesús nos invita a mirar nuestra propia historia con la misma mirada de compasión con la que debemos ver la vida de las demás personas. Y sinceramente, creo que esta es una de las grandes claves para experimentar la libertad interior que Dios nos da, la libertad de los hijos y las hijas de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eres el hijo, la hija amada de Dios. Y esto nos lleva otra vez a la frase del inicio. Si conociéramos el fondo de todas las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. No dejemos que la oscuridad y el juicio sean los dueños de nuestra narrativa vital, porque una mirada de ojos abiertos también es una mirada que nos invita a ver nuestra propia historia desde los ojos de Dios, desde los ojos compasivos de nuestro Padre, aquel que nos conoce profundamente y por ello nos ama profundamente, no a pesar de nosotros, sino precisamente por nosotros. No a pesar de nosotros, sino precisamente por nosotros. En definitiva, solo desde una mirada atenta y una espiritualidad de ojos abiertos, podremos tomar conciencia de la realidad que nos rodea, dejarnos afectar por ella y comprometernos activamente por su transformación y por su liberación, aunque sea a costa de nuestros propios planes, intereses o seguridades. Una mirada de ojos abiertos que mira la realidad y sobre todo a los seres humanos que tenemos cerca, con la mirada compasiva de Dios. Y esta mirada
lejos de apartarnos del mundo, nos acerca mucho más. Nos acerca mucho más. Nos acerca y nos mete de lleno en la realidad que nos rodea. Y nos compromete aún más con ese mundo que Dios ama, ha amado y seguirá amando con un amor infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor nos impulsa a construir una realidad y un mundo más justo, más humano, más bello y más lleno de bondad. Que Dios nos ayude a tener los ojos bien abiertos y a cultivar esa espiritualidad de la mirada que literalmente puede llegar a salvarnos la vida. Amén. Ahora le he pedido a Jonander que ponga una canción que nos servirá a modo de oración también para poder pensar en todo esto que hemos compartido. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos,